Bienvenidos chicos y chicas, estudiantes y postulantes a la materia de titulación 1 del seminario de titulación 1. En este video tutorial les voy a transmitir, les voy a enseñar un poco sobre lo que es la elaboración de un perfil de proyecto de grado. Lo primero que tenemos que tener en claro es la diferencia que existe entre el proyecto de grado y la tesis. Son similares en tanto en contexto, en metodología, pero tienen una diferencia muy importante. El proyecto de grado es agarrar, investigar, tomar una herramienta, una tecnología, un procedimiento ya existente y aplicarlo hacia un proyecto específico. Algo bastante básico para entender esto es, por ejemplo, tomar una herramienta de perforación como el TrueTrack y aplicarla hacia un pozo específico. Entonces ahí estamos elaborando un proyecto de grado donde hay un proceso de investigación bibliográfica, hay un análisis de la información y hay una propuesta técnica. En cambio, la tesis es investigar, es desarrollar un problema, formular una hipótesis y demostrar la validez de ese descubrimiento, sea positivo o sea negativo. La tesis, dándose un ejemplo concreto, viene a ser, por ejemplo, la investigación de un fenómeno. Por decir, vamos a analizar cuántas veces llueve en el año. Luego, según ese análisis, podemos hacer un desarrollo estadístico para tratar de predecir los próximos días del siguiente año cuándo va a volver a llover. Entonces, desarrollamos un modelo, construimos un modelo y ahí estamos determinando algo nuevo, que es el comportamiento de los días de lluvia. La tesis viene a ser la investigación pura, que en sí la investigación pura comprende los siguientes puntos. El primer punto es la identificación de un problema, de un suceso, de un fenómeno, que esto también se da en el proyecto de grado. El segundo punto es la observación. Tenemos que observar ese fenómeno y anotar y desarrollar toda la información posible. Entonces es la recopilación de datos o la recopilación de información bibliográfica. Entonces, el primer punto, la identificación del problema. El segundo punto, la observación y la adquisición de datos. Y el tercer punto, a raíz de esa observación se llega a formular una hipótesis, se llega a formular un qué pasará, digamos. Entonces, en esa formulación de la hipótesis, nosotros desarrollamos los objetivos, que luego son los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico, y luego desarrollamos un marco teórico y luego desarrollamos una propuesta técnica, y en el caso de la tesis desarrollamos una validación de la hipótesis. Esa es la clara diferencia. Entonces, en pocas palabras, la diferencia entre un proyecto de grado y una tesis es que el proyecto de grado toma una tecnología y la aplica. Entonces es algo que ya se ha hecho, pero sí tiene su validez dentro de lo que es la institucionalidad de la universidad. En cambio, la tesis es una investigación más pura donde se desarrolla algo nuevo. En esta materia, en titulación 1, ustedes pueden hacer cualquiera de las dos. Tal vez tienen un tema de tesis que quieren investigar, que quieren hacer, lo pueden consultar conmigo y lo vemos. Dos cosas importantes, que tanto el proyecto de grado como la tesis se va a trabajar según el reglamento interno de la universidad y se está estableciendo un formato 2018 en función a las normas APA 2018, el cual lo voy a compartir en la página donde lo van a poder descargar. Empecemos. Ahora solamente nos vamos a enfatizar en lo que es el perfil del proyecto, porque en sí tanto el proyecto de grado como la tesis son documentos extensos, pero en titulación 1 el objetivo es elaborar, presentar y defender el perfil del proyecto de grado o el perfil de la tesis. Este perfil va tanto para el proyecto de grado como para la tesis. La diferencia va a ser que la tesis tiene hipótesis y el perfil del proyecto no tiene hipótesis. Muy bien. Entonces, el perfil del proyecto de grado es un documento escrito donde vamos a tomar los puntos más importantes del proyecto o la tesis, donde se expone la idea, los problemas, los objetivos y la sustentación teórica, como vamos a ir detallando poco a poco a continuación. Previamente a eso, les voy a comentar un poco de cómo vamos a trabajar este semestre
vamos a tener los siguientes puntos de revisiones donde tienen que asistir de forma presencial los días de clase, en la fecha, todos los días de clases, pero especialmente en estos días es donde se va a hacer una revisión y una evaluación de lo avanzado durante la semana. La primera revisión vamos a revisar el título, problema y objetivo entre el 5 y el 26 de septiembre. Entre el 26 de septiembre y el 30 de octubre vamos a revisar la introducción, antecedentes y delimitación. Entre el 10 de octubre y el 24 de octubre vamos a revisar el planteamiento del problema y objetivos. Entre el 24 y el 7 de noviembre, justificación, metodología y fuente de información. Entre el 7 de noviembre y el 21 de noviembre vamos a revisar el 50% del marco teórico. Y entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre vamos a revisar el 100% del marco teórico. La última revisión se va a dar el día 5 de diciembre, donde tienen que venir con todo el documento terminado, el perfil, para hacer su última revisión. Y la defensa interna se va a desarrollar entre el 10 al 12 de diciembre. Más adelante les voy a subir un video sobre cómo se deben presentar, qué es lo que deben hacer para su defensa interna, aparte de tener el documento del perfil del proyecto terminado, por supuesto. Si tienen alguna duda al respecto sobre las presentaciones, pueden acercarse los días de clase establecidos a la oficina. Importante de que todos los días de clase que están programados deben asistir para tomar la asistencia y hacer el seguimiento a la revisión de lo establecido. Ahora empecemos. Vamos a hablar un poco sobre cómo o qué es lo que tienen que cumplir en cada punto. El perfil del proyecto. Todo empieza con un título. El título que está plasmado en la carátula. La carátula se las voy a compartir para que la desarrollen según el formato actual. El título, entonces. El título debe describir con exactitud y usar el menor número de palabras donde contenga el tema, el alcance central de la propuesta de trabajo, y debe responder el por qué y el para qué y el qué vamos a hacer esto. Por ejemplo, un título se puede empezar con la palabra aplicación, con la palabra propuesta, con la palabra análisis, implementación, desarrollo, diseño. Son una de las formas que se puede obtener la primera palabra del título, pero esto va a depender, el título va a depender previamente la identificación del problema y la formulación del objetivo general, que está todo ligado entre sí. Algo que está bien ligado entre sí es el título, el problema y los objetivos. Esas tres cosas están ligadas sí o sí, que deben tener una relación bien coherente entre las tres. El índice, que establece todos los títulos y subtítulos, anexos y bibliografía del proyecto, que debe estar desarrollado a continuación del título. Luego tenemos lo que es la introducción y los antecedentes. Hay una diferencia entre la introducción y antecedentes que debe ser notable. Muchas veces confundimos lo que es la introducción y los antecedentes. Entonces, con estas pautas yo espero de que esté claro qué es la introducción y qué es el antecedente. La introducción establece comentarios iniciales y descriptivos de la situación actual o trascendental del proyecto de grado, introduciendo la situación problemática la cual se va a solucionar. Entonces, la introducción van a ser comentarios iniciales del proyecto en sí, es como una situación actual del mismo, y los antecedentes demuestran estadísticas, información técnica de la situación problemática, de la herramienta que se va a aplicar, del planteamiento de la tecnología antes de usarse. Entonces, los antecedentes, en pocas palabras, si vamos a elegir una técnica, es decir, dónde y cuándo se utilizó esta técnica previamente a este proyecto. No hay donde perderse. También en los antecedentes se puede introducir información sobre el campo, el pozo que se está desarrollando. Antecedentes antes de llegar al proyecto. O sea, el antecedente viene a ser algo que antes que ha llegado a la elaboración del proyecto en sí. La delimitación se establece en tres tipos de delimitaciones, que es la geográfica, que tiene que ver con la ubicación del proyecto, dónde está ubicado el proyecto en sí. El temporal, la elaboración del trabajo, en cuánto tiempo. Generalmente la elaboración temporal es en 2 semestres académicos, siempre se coloca eso.
El sustantivo abarca el conocimiento empleado del proyecto, cuáles son los conocimientos o los procedimientos, tecnologías que nosotros vamos a abarcar para el desarrollo del proyecto. Luego vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, la identificación del problema y la formulación del problema. Esto es muy importante porque el proyecto de grado empieza aquí. Cuando nosotros tenemos una idea, tenemos que tener bien claro lo que es el proyecto, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema debe hacerse una precisa contextualización del problema de interés para generar la pregunta concreta que se requiere responder. Igualmente debe indicar el foco que tendrá la investigación para responder la pregunta, o, si es el caso, plantear la hipótesis que se verificará en caso de una tesis. El planteamiento del problema, lo que yo recomiendo cuando estén desarrollando el planteamiento del problema, va a ser lo siguiente. Bueno, ustedes ya tienen la idea de lo que van a trabajar, una tecnología, sigamos con el TrueTrack. Entonces el TrueTrack lo vamos a aplicar a un pozo X. Bien, ahí tenemos el TrueTrack y tenemos el pozo, tenemos dos condiciones. Ahora, ¿cuál es el problema que vamos a solucionar utilizando el TrueTrack? Entonces, ahí está donde tenemos que pensar. Entonces, el problema, dado que ya conocemos las características del TrueTrack y los problemas que tiene el pozo, va a ser el control de la verticalidad. ¿Para qué se utiliza un TrueTrack? Para que el pozo no salga vertical. Entonces, ahí tenemos un problema. El problema va a ser que debido a las condiciones de la formación, el pozo se desvía demasiado de su trayectoria vertical. ¿Y cuál va a ser la solución? Aplicar el TrueTrack en dicho pozo. Entonces el problema, la tecnología y dónde vamos a aplicar la tecnología están netamente relacionados entre sí. El planteamiento del problema viene a ser eso, tanto el planteamiento como la identificación del problema viene a ser la redacción correcta y coherente del problema, donde se puede establecer una relación entre donde lo vamos a aplicar y la solución. Y la formulación del problema es netamente escribir o redactar ese problema que hemos contextualizado, pero en forma de pregunta, como puede ser: ¿será posible? ¿Se aumentará? Pues en este ejemplo hablado que estamos hablando, puede ser utilizando el TrueTrack lograremos controlar la verticalidad del pozo. Ahí tenemos nuestra formulación del problema. Muy importante este punto. De aquí nace el proyecto. Luego, el perfil en la sistematización del problema y el abordaje de la solución significa eso mismo que hemos planteado en la lámina anterior en la formulación del problema, lo debemos redactar en una matriz esquemática. Existen varios métodos para hacer eso, pero aquí yo les dejo a elección. Ustedes pueden utilizar la matriz Ishikawa o el árbol del problema y árbol de solución. Vamos a hablar un poco sobre la matriz de Ishikawa, también conocido como la matriz de la espina de pescado, donde tenemos que tomar en cuenta las causas y el efecto. Ambos diagramas, ambos matrices son causa y efecto. Debemos pensar las causas que originan el problema. Entonces, siguiendo, en este punto, donde el problema, ¿qué hemos dicho que es el problema en el ejemplo hablado? Hemos dicho que es la verticalidad del pozo. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las causas que ocasionan este problema? Puede ser con el manipuleo del equipo de perforación, tomando hombre. Máquina, puede ser la capacidad del equipo de perforación, el entorno, las propiedades de la formación, el material, la litología de la formación, el método. Tal vez el VHA no es el correcto, la medida, el procedimiento de perforación, el LOP no es el correcto. Entonces ahí estamos estableciendo las causas necesarias para desarrollar un efecto. Y lo que vemos acá son las subcausas que desarrollan cada causa. Para mí esta es más esquemática y más simple de trabajar, pero se puede trabajar. El fin y el efecto de ambas, en la matriz de Chicago y el árbol del problema de solución, es la misma. El árbol del problema de solución, en este punto, problema central, colocamos el problema principal, que viene a ser el control de la verticalidad.
Y en las causas directas colocamos lo que hemos dicho, ¿no? El problema del equipo de perforación, capacidad del equipo, propiedades de la formación, VHA, etcétera. Y los efectos directos, el pozo se desvía, daño a la formación, exceso de carga en el equipo, etcétera. Y el objetivo, y aquí nace la relación en que existe el problema y el objetivo general, los objetivos específicos y los fines. Esto es clave. Si nosotros tenemos un problema que tiene que ver con las propiedades de la formación, sí o sí tenemos que hacer un objetivo específico que establezca el desarrollo, el diagnóstico, el análisis de esas propiedades. Tiene que existir una relación entre las causas y los objetivos específicos. Se tiene que hacer de esa manera el desarrollo, y la coherencia y la relación entre ellos va a ser mucho mejor. Y los fines, por supuesto, son los resultados esperados una vez que se aplique esta propuesta. Pueden hacer árbol del problema de solución o la matriz de Ishikawa, cualquiera de las dos. Las estructuras que desarrolla la matriz de Ishikawa, la que pueden ver aquí, y la estructura que desarrolla el problema y árbol de solución es sencillamente como un mapa conceptual, donde tenemos un cuadro que representa el problema abajo, y tenemos 3 o 4 cuadros arriba y 3 o 4 cuadros abajo. Un objetivo, si aquí va a salir nuestro objetivo. Si nosotros tenemos 3 objetivos, entonces acá tienen que haber 3 casillas y 3 fines. Objetivos específicos. Ahora el objetivo general y el objetivo específico, nuevamente les hago recuerdo de que está bien relacionado con el título que estamos hablando. Por ejemplo, si nuestro título era aplicación de la tecnología TrueTrack al pozo tanto, entonces nuestro objetivo general siempre va a ser aplicar. Es decir, que la primera palabra, que era aplicación, la estamos volviendo verbo de acción, que es aplicar. Por ejemplo, si tenemos un título que va a decir, que puede decir análisis nodal al pozo tanto, entonces en esta parte análisis nodal va junto. Nuestro objetivo general no podría ser analizar nodal, no tiene relación, pero sí podemos aumentar una palabra, que esto nos permite la metodología, que es realizar el análisis nodal. Tiene coherencia. Por ejemplo, si tenemos un título pensado que tiene que ver con implementación, entonces nosotros hacemos en el verbo del objetivo general implementar. Debe contener toda la visión general del proyecto y debe contener una relación entre el título y el objetivo general. Los objetivos específicos deben complementar el desarrollo de este objetivo general. A continuación pueden usar una lista de verbos que pueden utilizar ustedes para la conversión de su objetivo general y sus objetivos específicos, ya sea si sus objetivos específicos son de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis o de evaluación. Generalmente en estos tipos de proyectos de grado, el primer objetivo específico tiene que ver con una descripción, con una recopilación o un diagnóstico de la situación problemática, de qué es lo que se está haciendo. El segundo o tercer objetivo va ya a hablar sobre la técnica, la aplicación y las partes importantes del cálculo. Entonces ahí estaríamos en la tercera columna, que es la aplicación. También puede ser un análisis. Y el último objetivo, generalmente un último objetivo específico, está relacionado con la evaluación, es decir, en una evaluación técnica o una evaluación económica que todo proyecto debe tener. Entonces en esta diapositiva ustedes pueden ver una serie de objetivos, de palabras claves que les pueden ayudar a formular correctamente sus objetivos específicos. Luego tenemos lo que es la justificación. En la justificación se refiere a la argumentación de la necesidad que existe para adelantar el trabajo propuesto en términos de su aporte de relevancia, pertinencia desde el periodismo o desde la investigación académica sobre el periodismo y opinión pública. Es importante tener presente cuál será el aporte que hará la investigación. La justificación tiene mucho que ver con el por qué estamos desarrollando esto y cuáles van a ser los aportes, la relevancia y la pertinencia de ello. La justificación técnica responde la justificación científica responde al por qué vamos a desarrollar esto desde un punto de vista técnico. Entonces, por ejemplo, siguiendo en el ejemplo, si tenemos la tecnología TrueTrack, ¿cuál va a ser nuestra justificación científica?
queremos mejorar el ROP, se quiere mejorar los tiempos de perforación y se quiere mantener el pozo vertical. Esa es nuestra justificación científica. Justificación económica: a mayor ROP se perfora más rápido el pozo y entonces se gasta menos dinero en la perforación diaria. Justificación social: en este ejemplo no posee. Justificación ambiental tampoco posee. Y la justificación personal, pues el desarrollo de mi proyecto de grado para salir profesional. Entonces, no es obligatorio de que el proyecto tenga todas las justificaciones. Hay proyectos que no aplican la justificación social o ambiental. Eso va a depender de los criterios utilizados en el desarrollo de su perfil de proyecto. La metodología, que tiene que ver con la determinación del enfoque de la investigación, influyen los instrumentos y hasta la manera de cómo se van a analizar los datos recaudados. Se basa en los tipos de estudios y el tipo de investigación. Dentro de la metodología, más adelante vamos a hablar un poco más profundo de esto, pero se basa en dos partes principales, que es el tipo de estudio y el tipo de investigación, que se lo va a analizar más adelante. Y la fuente de información, que establece dónde se consigue la información, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. El alcance tentativo en este punto, lo que vamos a desarrollar es todos los puntos que va a contener desde el marco teórico, el marco práctico, la evaluación técnica económica y las conclusiones. Y el marco teórico se representa toda la fundamentación teórica que se necesita para la elaboración del proyecto de grado. Esto se basa en los objetivos específicos. Muy bien, eso ha sido todo por este primer video tutorial. Y lo que he querido mostrarles es un pantallazo y los puntos claves que contienen y los puntos claves que debemos desarrollar en la elaboración del perfil de proyecto de grado. Importante, pues si algunos no lo tienen clara, el tema. Primero tenemos que elegir un tema. ¿Y cómo pueden hacer un tema? A través de una problemática o a través de una tecnología. Generalmente es más fácil cuando identificamos una tecnología y dónde la vamos a aplicar, y ahí sale el problema. Pero tenemos que pensar en el problema, del problema parte todo. Tenemos un problema y según ese problema elegimos la tecnología, el procedimiento, la metodología para venir a solucionar el problema en un punto, un pozo, un campo, en una planta en específico. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video tutorial.